Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Diseño de Base de Datos. El tema a abordar el día de hoy tiene que ver básicamente con el modelo entidad-relación. Tiene que ver con lo que es el MER, ¿correcto? Nuestra actividad de aprendizaje es la actividad de aprendizaje número 6 y la capacidad, el elemento de la capacidad a lograr en ustedes en esta actividad de aprendizaje en esta semana es el que ustedes puedan elaborar el diagrama entidad-relación, ¿correcto? Profesor, ¿qué cosa es el diagrama entidad-relación? El diagrama entidad-relación pues tiene que ver con el diagrama relacional, el cual se elabora, se diseña, se representa a través del uso del software Erwin Data Modeler. Erwin Data Modeler es el programa que vamos a utilizar para hacer pues el modelamiento de las entidades, los atributos, las relaciones y las cardinalidades que va a existir en nuestro modelo relacional de nuestra base de datos. ¿Ok? Muy bien. Teníamos en la sesión anterior un caso que habíamos planteado que era para una cadena de supermercados. Había una problemática en la supuesta cadena de supermercados denominado Micash, era el nombre que le habíamos dado. Y en esta cadena de supermercados Micash nosotros habíamos planteado, o se había planteado, que dicha cadena de supermercados tenía una problemática con respecto al proceso de contratación y control de asistencia de su personal de las distintas sedes en las cuales venía a operar, ¿ok? Y en ese sentido, teníamos nosotros que haber hecho lo que era el modelo de entidad-relación. Y a continuación te voy a presentar el modelo de entidad-relación. Este debería ser su modelo de entidad-relación. Nosotros lo habíamos hecho a través del software DIA, no sé si tú recordarás, había un programa que estábamos usando que era el software DIA. Pero un modelo de entidad-relación lo podemos nosotros también representar, profesor, a través de digamos, en papel, lo podemos plasmar de repente en papel, no necesariamente con un software. Sí, efectivamente, tú puedes elaborar tu modelo de entidad-relación y representar pues las distintas entidades, las relaciones, la cardinalidad, ¿no? La cardinalidad que existe en una relación. Y también tú debes representar dentro del modelo de entidad-relación pues los distintos atributos, ¿no? Porque acuérdate que cada entidad tiene sus atributos. ¿Y qué cosas son, profesor, los atributos? Pues los atributos eran, acuérdate, las características que tenía cada entidad. Habíamos dicho que la entidad no era otra cosa que el objeto que íbamos a crear dentro de la base de datos y de la cual deseamos pues almacenar su información. En este ejemplo teníamos, se tenía pues la entidad de empleados, se tenía la entidad contratación de personal, se tenía la entidad tipo de contrato, se tenía la entidad pues tipo de afiliación, la entidad distrito, la entidad provincia, la entidad departamento, la entidad sede, ¿no? Y también se tenía la entidad área, que es también como el cargo. Y también estaba pues la entidad horario de trabajo, ¿sí? Que estaba en función a la contratación en este caso, del personal. Y estaba también la marcación de la asistencia, ¿no? La marcación de la asistencia que estaba en función de, en este caso, cada empleado, ¿no? Cada empleado se le registraba, se le asignaba pues su horario y ese tenía que registrar su asistencia luego del proceso de contratación. En cada una de las entidades, pues yo debo de considerar sus distintos atributos. Y aquí tenemos, en el caso del empleado, decimos, no, un empleado firma uno o muchos contratos. Es la lógica del negocio. Y efectivamente, pues un empleado puede firmar uno o muchos contratos. Y aquí tengo las dos entidades que son entidades fuertes. Esta vendría a ser la entidad débil, que es representada generalmente a través de un rombo. A través de un rombo nosotros podemos representar las distintas actividades, las entidades débiles. Y acuérdate que las entidades fuertes generalmente son pues representadas a través de un
rectángulo, ¿no? A través de un rectángulo nosotros lo que hacemos es básicamente representar aquellas entidades que consideremos entidades fuertes o entidades padres, ¿no? Bien, adicionalmente habíamos dicho también que la entidad débil, ¿sí? Su existencia dentro del modelo de entidad-relación estaba en función de la unión de dos entidades fuertes, de dos entidades padres. ¿Por qué? Porque obviamente la entidad débil es la que permite establecer la relación entre dos o más entidades que sean fuertes, o también considerado como entidades padres, ¿ok? Adicionalmente también habíamos dicho, jóvenes, de que en una relación debe existir lo que se llama pues la cardinalidad, ¿no? ¿Y qué cosa era, profesor, la cardinalidad? Que incluso me parece fue pregunta de un foro que he planteado. Pues la cardinalidad básicamente representa qué tantas veces una cosa o un valor es representado en otra entidad. Básicamente indica el número de veces que un valor o un dato se representa en otra entidad. Eso representa la cardinalidad. Y dicho sea de paso, pues la cardinalidad también se representa en este caso de forma gráfica, es decir, a través de una simbología. Ok, adicionalmente también habíamos dicho de que una entidad iba a tener una serie de atributos. Profesor, ¿y qué cosas son los atributos? Pues los atributos son básicamente, en este caso, las características que tiene toda entidad, ¿no? Bueno, en el caso del empleado, pues esos atributos, o sea, enfocarlo un poquito más, son, por ejemplo, su código. El empleado tiene un código del empleado, tiene apellidos, tiene los nombres, tiene el DNI, tiene la fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número de hijos, C postal. El C postal hace referencia al código postal y es un foreign key, es una llave foránea. Está también la dirección, está también la foto y está el estado del empleado. Entonces, estas son básicamente las columnas que van a acompañar a la entidad, ¿no? O atributos. Algunos le llaman atributos, algunos le llaman campos o columnas, ¿no? Porque finalmente acuérdate que la entidad luego se va a denominar tabla. Y como tal, pues, cada entidad tiene sus propias características. Profesor, acá yo veo que existe el atributo DNI. Sí, bueno, aquí se ha planteado DNI, pero esto habría que ver si es que realmente la empresa solamente va a contratar empleados que sean peruanos o de repente también extranjeros. En el supuesto caso que se contraten extranjeros, entonces el DNI ya no estaría aquí como un atributo, sino tendríamos que crear una tercera entidad que haga referencia al tipo de documento de identidad. ¿Se entiende? Y eso lo vamos a tener que hacer según la lógica que nosotros apliquemos. Pero para eso también tenemos que tener en cuenta la lógica del proceso de negocio, que es lo que me indica el negocio de esa empresa, cómo es que se manejan los datos, qué tipo de información maneja. Alguien dirá, profesor, aquí en la entidad de empleado, por ejemplo, no está el campo de número telefónico. No se ha creado para eso una entidad nueva que se llama Directorio Telefónico del Empleado, y esta entidad obviamente se relaciona con la entidad de empleado porque un empleado posee uno o muchos números telefónicos. Entonces, ¿hay una relación entre ambas entidades? Pues la respuesta es sí. Y el directorio telefónico, para que se registre, va a depender de la llave primaria del empleado, va a depender del atributo identificador principal, porque es él quien va a permitir que se genere o se ingresen datos en esta segunda tabla. ¿Estamos? Y en el caso de la entidad o futura tabla llamada directorio telefónico empleado, tiene sus propios atributos, como por ejemplo el código o registro identificador del teléfono, está el código del empleado, está el número del teléfono y está la observación del número telefónico. ¿Esto qué son? Son los atributos, son las propiedades, son las características que hemos considerado para esta entidad directorio telefónico. Bien, entonces este era un poquito el tema de lo que quería compartir con ustedes, mostrarles que es básicamente nuestro modelo de entidad de relación.
Y que claro, esto es clave, esto es la base para nosotros poder luego elaborar pues el DER, que es el diagrama generalmente lógico y físico, por el cual pues está compuesto, ¿no? Está compuesto nuestra base de datos, ¿ok? Bien, no sé si hasta aquí, jóvenes, existe alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, que quede claro que el modelo de entidad-relación es la base. Para poder implementar una base de datos, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer el modelo de entidad-relación. Tengo que primero identificar cuáles son las entidades, ojo, las entidades que van a conformar mi modelo relacional. ¿Ya? Señores, tengan mucho cuidado cuando ustedes respondan también los foros. Por ahí había una pregunta de definición de entidad y veo que un estudiante me ha puesto otra cosa como respuesta. Entonces, me da la sensación de que no revisan el material, no están atentos a la clase vía Zoom. Tengan mucho cuidado cuando hagan sus respuestas de foro. ¿Ya? Por favor, revisen el material antes de contestar los foros. ¿Ya? La asistencia a la clase Zoom no es solamente, digamos, acceder y estar ahí, ¿no? No participar, participen. Expongan sus ideas, equivóquense. Cuanto más nos equivoquemos, más vamos a aprender, porque eso es parte del proceso de aprendizaje. ¿Estamos? De los errores también se aprende. Muy bien, ¿alguna pregunta? Rivera, Lama, Mamani, Ponciano, Vilca. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿quieres implementar una base de datos? Sí, profesor, me dice Rivera, quiero implementar una base de datos. Entonces, mi recomendación, Rivera, es primero, empápate del proceso de negocio, empápate del business process, empápate básicamente de cuál es, digamos, la problemática de la empresa. Primero, identifica cuál es la empresa. Dos, una vez que tú has identificado, claro está, qué tipo de empresa es en la cual tú vas a llevar a cabo tu investigación con miras a desarrollar un proyecto, entonces mi recomendación sería, una vez que tú ya tienes identificado la empresa, identifica dentro de esa empresa qué otros procesos de negocio existen o tiene o manejan, y dentro de esos procesos de negocio que la empresa puede manejar, habría que averiguar qué otras deficiencias, qué otras necesidades tiene esta empresa, pero con respecto a lo que es el almacenamiento de su información, con respecto a lo que es el procesamiento de sus datos, con respecto a cómo llevan a cabo pues el control de su información, cómo registran su información. Lo hacen de forma manual, lo hacen de forma procedimental, cuentan con un sistema de información o no. De repente por ahí vi que era profesor, la empresa que tengo en mente ya tiene un sistema de información. Entonces yo le diría a Vilca, cambia de empresa, pues. Elige otra, porque si esa empresa ya tiene un sistema de información, ¿qué cosa vas a desarrollar tú ahí? Si se supone que ya todo está sistematizado. De repente por ahí Lama dirá, profesor, pero lo que pasa es que en dicha empresa, de la cual nos manifiesta el compañero Vilca, es de que el proceso sí puede que esté ya sistematizado, pero ese sistema de información, profesor, es deficiente, maneja datos incompletos, porque su base de datos, así como yo tengo aquí en pantalla mi modelo de entidad-relación, que no es otra cosa que la representación de las entidades, pues profesor, su base de datos tiene un conjunto de tablas, pero esa base de datos no está completa, está incompleta. Esa base de datos no contiene todos los atributos, toda la información, todas las características propias del business process. ¿Se entiende? En este caso, aquí yo tengo dos procesos, proceso de contratación y proceso de control de asistencia. Y de repente por ahí Vilca quiere implementar un sistema de información para esa empresa, pero no de este proceso, puede ser de otro proceso. Si ese otro proceso, la empresa no tiene un sistema de información, yo le diría a Vilca, excelente, hasta ahí estamos bien, porque tienes una oportunidad para desarrollar un sistema. Ahora, Profe, ¿y te escucho? entonces, en una sí,
en un diseño de eso, de modelo entidad-relación, pueden entrar varios procesos. Claro que sí, claro que sí. Tú en un modelo de entidad-relación, tú plasmas, representas el conjunto de N entidades que puede representar más de un proceso de negocio. En este ejemplo, ¿cuántos procesos de negocio hay? ¿Uno, dos o tres? ¿O Dos, cuatro? Dos, muy bien. ¿Cuáles son? marcación y contratación. Excelente, William. Pero lo único, es que acá se ha querido hacer dos, pero si yo quiero hacer uno solo, igual van a entrar dos o Eh, más ya, procesos. a ver, te explico un poquito. Escúchame, William. Si tú quieres hacer un proyecto con miras a titularte, un proyecto con el objetivo de que sea un proyecto de titulación, un proyecto innovador, créeme que un solo proceso es muy difícil que te aprueben un solo proceso en el área de investigación. Lo mínimo que te van a pedir son dos procesos o tres como máximo o cuatro, va a depender básicamente primero de la naturaleza de tu proyecto, de la naturaleza, en este caso, de qué tipo de investigación estés realizando, qué tipo de proyecto estés presentando, ¿no? Generalmente, yo por la experiencia que tengo, bueno, yo tengo ya 13 años en la docencia, empecé muy joven, y claro, en todo este tiempo, pues yo también no solamente he ejercido la docencia en el sentido de dictar clases, también he sido asesor de proyectos de tesis, también asesoro yo también proyectos de tesis de forma incluso particular, y también he sido jurado evaluador de proyectos de tesis en los distintos institutos en los cuales he podido trabajar o he tenido la oportunidad de trabajar. También he sido presidente del jurado de mesa, así como también docente adjunto del mismo proceso de la mesa evaluadora, del propio jurado. Y créeme que cuando uno revisa un proyecto, lo mínimo que se le pide al estudiante son dos procesos a sistematizar, ¿no? Si tu proyecto es de dos o tres integrantes, pues mínimo se esperan dos o tres procesos, ¿no? Si tú vas a trabajar tu proyecto solo, y claro, es un solo proceso, también podría ser, pero es un caso muy excepcional, tiene que ser una propuesta que te digo, como dice el título, ¿no? Proyecto innovador, o sea, tienes tú que pues ver qué otras tecnologías vas a usar para ese proceso. Un ejemplo, profesor, yo quiero implementar un sistema informático, por ejemplo, no sé, una aplicación multiplataforma o un sistema multiplataforma en el cual pues voy a desarrollar y voy a automatizar dos procesos de negocio, por decir. Un proceso se va a llevar a cabo mediante una aplicación web y el otro proceso va a ser mediante una aplicación móvil. Pero para la aplicación móvil voy a aplicar tecnología GPS, porque yo quiero que el cliente, ¿no? Pueda ver en tiempo real la geolocalización de la entrega de la mercadería o del despacho de la mercadería hacia su domicilio. Eso es un proyecto innovador, porque obviamente no solamente estás automatizando el proceso de la venta, sino también tienes otro proceso, que es el proceso de entrega a domicilio, el proceso de delivery o despacho, donde vas a desarrollar una aplicación móvil y el cliente, pues, al descargar la app móvil de la empresa, puede ver en tiempo real por dónde está, en este caso, su pedido, ¿no? Está llegando hasta su domicilio. Eso es un proyecto interesante también. Entonces, va a depender, William, en realidad, primero de qué tipo de empresa sea, y dos, va a depender de cuántos procesos puedas tú sistematizar. Respondiendo a tu pregunta, que me decía, profesor, ¿en un modelo de entidad de relación pueden existir varios procesos de negocio? La respuesta es sí. Y en el ejemplo que nosotros hemos planteado, existen por ahora solo dos procesos, que es el proceso de contratación de personal y el proceso de control de asistencia del personal, ¿no? Del proceso de marcación del personal. ¿Podrían haber más procesos, profesores, dentro de la base de datos, dentro del sistema de información? Sí. ¿Y este se tiene que reflejar en la base de datos? Claro que sí.
Porque acuérdate que este es nuestro modelo relacional, este es nuestro modelo base, con el cual nosotros luego vamos a tener que hacer la diagramación de la base de datos, hacer el diagrama lógico, el diagrama físico en Erwin, y luego pues la creación de los tables, de las tablas, en este caso en SQL Server, que es el gestor de base de datos relacional que vamos a utilizar como programa pues para implementar dicha base de datos, que puede contener un conjunto de tablas que pueden ser 10, 15, 20, 30, 40 tablas, no lo sé. Eso va a depender de cuántos procesos comerciales, cuántos procesos de negocio quieras tú sistematizar y que estos procesos estén claramente identificados en el planteamiento del problema, donde estén claramente, digamos, identificados, descritos cuál es la problemática que tiene la empresa, qué necesidades tiene con respecto no solo al almacenamiento de esa información, sino también al procesamiento, a los cálculos que se tengan que realizar. Y una vez que tú tienes claro cuántos procesos de negocio vas a tener que sistematizar, recién viene el levantamiento de información de cada proceso. ¿Para qué me vas a decir, William? Para poder identificar pues las entidades, para poder identificar cuáles serían los posibles atributos de forma tentativa por ahora de esas entidades, que tú luego vas a tener que ir mejorando tu modelo de relación a medida que vayas profundizando respecto a dicho proceso. ¿Por qué crees, William, que yo te decía, vas a hacer un proyecto para una llantería? Sí, y yo te decía, William, ok, pero cuéntame, ¿qué hace la llantería? ¿Qué cosa vende? ¿Qué comercializa? Para yo poder entender cuál es primero el tipo de empresa, cuál es su rubro económico, a qué se dedica, qué comercializa, productos o servicios, etc. Y luego te preguntaba, ok, ya tienes claro la empresa, sabes cuáles son sus procesos. Ahora dime, de todos los procesos que tiene la llantería, pues, ¿en dónde están las deficiencias? ¿En dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? ¿En dónde están los inconvenientes que tiene esa llantería con respecto a lo que es el tratamiento, el procesamiento y el almacenamiento de su información? ¿Estamos claros? Una vez que tú tienes claro toda esa información, entonces ahora sí vas a poder analizar y poder identificar claramente cuáles van a ser las entidades, qué tipo de relaciones son las que vas a tener que establecer y en cada entidad qué posibles atributos vas a considerar, etcétera, etcétera, hasta finalmente llegar a la versión final de tu modelo de entidad-relación, para luego pasar a lo que es el DER, la implementación del diagrama entidad-relación a través del software Erwin Data Modeler. ¿Alguna otra pregunta, William? ¿Estamos claros? Claro. Ok. Bien, jóvenes, entonces, en función a este modelo entidad-relación que por ahora abarca 2 procesos de negocio, eso no significa que yo pueda seguir incorporando más entidades. Lo puedo hacer. Esto va a depender también de cuántos procesos más quiera yo adicionar al sistema y por ende tengo que también actualizar mi modelo de entidad-relación y agregar esas entidades y agregar sus atributos para después poder crear el diagrama entidad-relación. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro proceso de análisis, de diseño y de modelamiento de nuestra base de datos, y esto era lo que estábamos trabajando en la sesión anterior, que tiene que ver básicamente con el hecho de representar pues las entidades con sus respectivos atributos, con sus relaciones, ¿no? Y las cardinalidades pues que existen entre cada una de esas entidades, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces los 2 procesos. Está el proceso de contratación del personal y está el proceso del, en este caso, el control de la marcación de la asistencia. Claramente nos damos cuenta que hay 2 procesos que comparten información, sí. ¿Cuál es la información que comparten? En este caso, el empleado. Tanto el proceso de contratación como el proceso de marcación de asistencia comprometen a la entidad empleado, ¿no? Y claramente está ahí representado. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí?
Adicionalmente, también hablábamos de que existen dos diagramas, el diagrama lógico y el diagrama físico. Y en el diagrama físico, ¿qué cosa es lo que voy a observar? Pues aquí tú vas a observar los diferentes tipos de datos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles serían esos tipos de datos que voy a tener que asignar de forma preliminar para cada uno de esos atributos. Muy bien. Profesor, estamos en el diagrama físico, ¿sí? Tengo que ver los tipos de datos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde activo esa opción? Lo vas a encontrar en la opción que dice Format. En este caso, vamos a encontrarlo en Table Display. En este caso, significa Table Display. Y aquí vamos, en este caso, a activar la opción que dice Column Data Type. ¿Qué significa eso? Significa activar la columna según el tipo de dato. Entonces hago clic y ahí está. Si pueden observar, todas las entidades ahora que están aquí representadas ya tienen o ya visualizo los respectivos tipos de datos. Pero los tipos de datos que generalmente le asigna, digamos, Erwin a todas las entidades es básicamente, todos son de tipo char, ¿no? Char 18. Profesor, ¿qué es eso de char 18? Pues el char como tal es un tipo de dato, ¿correcto? Pero por ahora a todos se le pone, en este caso, se le ha puesto, el Erwin le ha puesto a todos los atributos un char 18 como si fuera un estándar, pero eso está mal porque no es así. ¿Eso qué significa, profesor? Que vas a tener que actualizar, tenemos que cambiar cada tipo de dato de cada uno de las entidades, ¿no? De cada uno de los atributos, porque claro, aquí yo tengo varias entidades, pero cada entidad maneja su propia lista de atributos, su propia lista de características. Y ahora nuestra labor es cambiar los tipos de datos para cada una de esas columnas, atributos, mnemotecnios o campos, como le quieras llamar, de dicha entidad. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos, jóvenes, a configurar rápidamente cuáles serían los tipos de datos que deberíamos asignar para cada entidad de cada uno de los atributos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Totalmente sencillo. Repito, se van a la opción de forma, se van a la opción que dice Table Display y activan la opción que dice Column Data Type. Vas a visualizar la columna de, en este caso, de cada uno de las columnas o de los atributos de cada entidad con sus respectivos tipos de datos. Y esto es lo que tenemos que modificar. Esto es lo que vamos el día de hoy a modificar. Muy bien, empezamos por el departamento. Profesor, ¿cómo modifico el tipo de datos? La respuesta es sencilla. Esto lo vas a hacer haciendo simplemente doble clic. Mira, doble clic en el atributo y vas a visualizar esta interfaz, esta ventana. ¿Estamos? Bien, a ver, ¿qué tipo de dato voy a configurar, profesor, yo para el código del departamento? Pues va a ser un char, sí, es un char porque naturalmente es una cadena de caracteres. El char permite, en este caso, almacenar cadenas de texto, valores de tipo texto, y por eso es que se utiliza, ¿no? Bien, en el caso del código del departamento, 18 significa que es la longitud, en realidad es mucha la longitud, vamos a cambiarlo y le vamos a poner simplemente 2 dígitos, es decir, el código del departamento va a ser 2 dígitos. En el nombre del departamento no vamos a utilizar el tipo de dato char, sino vamos a utilizar el tipo de dato varchar y le voy a poner un varchar de 40. Profesor, ¿qué es eso de varchar? El varchar representa también el almacenamiento de un string de cadenas de texto y en este caso pues se le va a poner varchar. Es el tipo de dato más apropiado para este tipo de campos. Y luego viene pues la longitud de caracteres que va a permitir almacenar dicho campo
a través del uso de este tipo de datos. Y en este caso estoy definiendo que son 40 caracteres, lo que significa que 40 dígitos para un campo de esa naturaleza es más que suficiente. Siguiente observación, todo por defecto aparece en null, o sea, aparece activado de forma predeterminada como nulo. En este caso como nulo. ¿Estamos? Profesor, una pregunta, ¿sí? En SQL, que es nuestro gestor de base de datos, ¿vamos a trabajar como valores nulos? No. Tiene que ponerle la opción no null. ¿Qué significa? Que no admita valores nulos. ¿Ok? Entonces, siempre trabájalo como no null. Aceptas y ahí está. Te das cuenta, ya he cambiado el tipo de dato. Este es un char de 2 y este es un, en este caso, varchar de 40. Y ahí tengo esos dos atributos, esos dos campos con sus respectivos tipos de datos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? William, Lama, Vilca, aunque sea por el chat, ¿entiende? Entonces, que quede claro, por favor, que el tema de los tipos de datos, todo atributo, profesor, tiene que tener un tipo de datos, sí. ¿Por qué? Porque cada atributo representa un tipo de valor que quiero almacenar. Así como los datos en el mundo real son numéricos, pueden ser datos numéricos, pueden ser cadenas de texto, pueden ser de repente, si hablamos de numéricos decimales, con decimales o números enteros, pues en informática también existen estos tipos de datos y que vamos a ir asignando según el criterio del analista de sistemas y también según la lógica del negocio. ¿Ok? Bien, entonces continuemos en todo caso. En el caso de la provincia, esto va a ser un char de 18, no va a ser un char de 18, va a ser en este caso un char de 6 dígitos, porque por el tema de código postal, también tengo el nombre de, en este caso, la provincia, va a ser un varchar de 40. Y por acá tenemos el código del departamento, que en este caso ya aparece como char de 2, ¿no? Que es su tipo de dato. Pero si te das cuenta, todos los atributos aparecen como no null, es decir, que no admita valores nulos, no tiene negación. Entonces acá le voy a decir no null para 1 y en este caso no null para la llave foránea. Aceptamos y listo. Ya tenemos, en este caso, configurado, ¿sí? Los tipos de datos de esos atributos de esa entidad. ¿Okay? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que he configurado ya el departamento, solo para tener una mejor visión, voy a colocarlo, en este caso, en negrita. ¿Correcto? Bien, a ver. Profe, todo lo que son números, char, y los que son nombres, varchar. ¿Cómo me dices? Todo lo que son números son char, y los que son nombres, varchar. No es tanto así. Ya, buena tu pregunta. ¿Qué sucede? Que en informática existen dos tipos de datos a nivel de base de datos. Está el char y está el varchar. Y a veces los estudiantes confunden mucho entre uno y otro. ¿Cuándo utilizar el tipo de dato char? Tú utilizas el tipo de dato char cuando tú sabes que aquel atributo va a almacenar valores fijos y no variables. ¿Qué significa valores fijos y no variables? Cuando tú sabes que esa columna siempre va a ser 2 dígitos, siempre van a ser 4 dígitos, o siempre van a ser 5 o 6 dígitos, que no van a variar, que no van a cambiar.
Si es así, mi recomendación es utiliza el tipo de dato char. Si tú sabes que el dato al cual, la columna, la cual, el campo al cual tú quieres asignar un tipo de datos, sabes que la longitud de valores no es fijo, sino es variable, o sea, puede que un dato tenga 20 caracteres, 18 caracteres, 15 caracteres, 20 caracteres, lo ideal es que utilices char. Profesor, ¿por qué no char? Porque el char, ¿qué es lo que sucede? Si yo le digo, por ejemplo, atención, si yo le digo que el nombre del departamento sea char de 40, estaría mal. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que la longitud máxima de caracteres es hasta 40 dígitos, en el caso de char. Pero si el dato solamente, que voy a guardar, solamente tiene, por decir, 10 dígitos, la pregunta es, ¿se va a almacenar 40 dígitos o 10 dígitos si es que utilizo el tipo de dato char? Pues la respuesta es, se van a almacenar los 40. Profesor, ¿pero por qué 40 si solamente tiene 15 dígitos o no pasa de 20 dígitos? Lo que sucede es que el char va a autocompletar con espacios en blanco dicha columna y eso no me conviene porque en el time, en el tiempo, lo que voy a hacer es voy a sobrecargar la base de datos porque se va a ocupar un espacio físico. ¿Estamos? Entonces, aquí lo recomendable es aquellos campos, aquellos atributos, en este caso, tú sabes de que el valor a almacenar no es un valor fijo, un valor constante, sino que es un valor que varía en cuanto al número de dígitos almacenar. Entonces, lo ideal es que sea un varchar. Profesor, el DNI, ¿qué sería? ¿Char o varchar? Yo te digo, ponle char. ¿Por qué? Porque el DNI siempre son 8 dígitos. No hay ni más ni menos dígitos en el caso del DNI. Solo son 8. Entonces, ¿para qué ponerle varchar si ya de por sí yo sé que son 8? Nunca van a ser menos, ni más. Por ahora al menos la regla del negocio es así. Entonces, ahí pues lo recomendable sería que le pongamos el tipo de dato, en este caso, varchar, porque es variable, ¿ok? No sé si eso respondió a tu pregunta, William. ¿Estamos claros? William. Sí, profe. Ok. Gracias. Ok, entonces, que quede claro, jóvenes, que lo que va dentro del paréntesis, repito, lo que va dentro del paréntesis significa que es la longitud máxima, la capacidad máxima que vamos a asignar para dicho campo, la cantidad máxima de caracteres que se van a guardar, que se van a almacenar para esa columna, para ese campo de esa entidad. Si tú ves que dice char 2, significa que el máximo de caracteres, el máximo de dígitos es de 2 dígitos. Si dice char de 4 o char de 5, significa que el máximo de caracteres o es 4 o es 5. Va a estar en función a, digamos, lo que se coloque dentro del paréntesis. Eso es el límite de caracteres que puede almacenar dicho campo, dicha columna, dicho atributo. ¿Estamos? Entonces, tengamos mucho cuidado cuando asignemos los tipos de datos. ¿Ya? Repito, lo que está dentro del paréntesis hace mención, hace referencia a la cantidad de dígitos. Hace referencia a la cantidad de caracteres que se van a almacenar en ese campo como longitud máxima, ¿ok? Y si tú le pones a una columna el tipo de dato char y le dices char de 6, es porque tú sabes que ese dato nunca va a ser, digamos, menos de
6 dígitos, siempre son 6. Entonces lo recomendable es que uses char. En el caso del nombre de la provincia, ¿por qué le pongo varchar de 40? Porque yo sé que todas las provincias, la cantidad de dígitos de cada provincia, la cantidad de caracteres, no todos tienen una longitud fija. Hay provincias que tienen hasta 4 dígitos. Por ejemplo, una provincia, por decir que no exceda a los 6, 7, 8 dígitos. Callao. Callao, ¿cuántos dígitos tiene? 6 dígitos, ¿no? Diferente a que yo ponga de repente, no sé, provincia, San Vicente de Cañete o Cañete, tiene más caracteres, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo recomendable es que yo le ponga varchar, porque no todos van a tener la misma longitud, varían, y el máximo, obviamente, en un extremo, ¿no? Lo máximo que podríamos asignar a ese campo, pues, es hasta 40 caracteres, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Si le ponemos char de 40 y el dato solamente almacenar, solamente tiene 5 dígitos, 6 dígitos o más, el char lo que va a hacer es, va a autocompletar los demás dígitos que faltan hasta llegar al límite. Si el límite es 40, entonces, y por ejemplo, Callao tiene solamente 6 caracteres, ¿sí? C-A-L-L-O, A-O, ¿no? En este caso, pues, Callao tiene alrededor de 6 caracteres, ¿sí? Y esto lo voy a escribir acá, mira, para que tú puedas darte cuenta. Ahí tenemos 2, 4, 5, 6. Si tú cuentas, ahí tenemos 6 dígitos. La C es un dígito, la A es el segundo dígito, la L tercero, la otra L cuarto, la A 5 y la O 6. Significa que ese dato tiene 6 dígitos. Si yo le pongo, escúchame, a esa columna char de 40, pregunto, ¿se van a almacenar los 6 dígitos? Se van a almacenar 6 dígitos o 40 dígitos. ¿Qué me dicen ustedes? Máximo 40, profe. ¿Cuál va a ser el límite, el tope? 40. 40, ¿no es cierto? Muy bien, 40. Cuando es char, él no cree en nadie. Él dice, tú me has dicho que sea 40 caracteres. Oye, char, pero Callao tiene 6 dígitos. No, yo te voy a guardar 40 caracteres, punto. Pero si te estoy dando 6, está bien, pues mándame 6 dígitos. Él dice, 40 menos 6, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es? 34, ¿verdad? Entonces, ¿él qué dice? Yo voy a guardar los 6 dígitos que me estás enviando, pero lo voy a completar con 36 espacios en blanco. Porque cada espacio en blanco ocupa un dato. Y eso no me conviene. Profesor, ¿por qué no conviene? Porque se va a llenar rápidamente tu base de datos. Porque cada espacio en blanco, cada carácter que tú envías en las tablas, ocupa un espacio del database. Acuérdate que la base de datos también tiene un tamaño, es como un archivo. Tiene un tamaño inicial, tiene un tamaño máximo. Y una vez que llega al tope, ya no se pueden guardar datos. Porque ya llegó al límite. Te va a generar algún error probablemente. Por eso que cuando crean base de datos a veces le ponen 1 terabyte como tamaño máximo almacenar. 1 tera, 2 teras, 3 terabytes. Ya estamos hablando de una corporación que maneja millones de registros. ¿Me dejo entender? Entonces, no conviene el tipo de dato char para un campo cuando tú sabes que ese campo tiene caracteres que no todos son fijos, sino son variables, varían, unos tienen más, otros tienen menos dígitos, entonces ¿para qué ponerle char? No vale la pena. Pone mejor un varchar. Profesor, un ejemplo para poner el tipo de dato char, ¿a qué campos?
El DNI puede ser un char de 8. El campo RUC, ¿sí? ¿Han escuchado? RUC, Registro Único de Contribuyente, ¿no? El RUC es, ¿cuántos dígitos? Vilca. No sé, profe. ¿Cuántos Número dígitos de tiene? teléfono también, profe. Número de teléfono también. Pero primero vamos parte por parte, poco a poco. Con respecto al RUC, ¿cuántos dígitos tiene el RUC? 10, 11. ¿Cuántos dígitos tiene un RUC? ¿10 o tiene 11 dígitos? Tienen que averiguar, ¿ah? 11 dígitos. Un RUC tiene 11 dígitos. Entonces, en la programación SQL, yo tendría que decir así. Ya cuando más adelante te enseñe a programar en SQL, tendría que poner así. Campo RUC. Tipo de dato, char. Cantidad de dígitos máximo, 11. Siempre son 11. ¿Y el not null qué es? La restricción. Yo le estoy diciendo a esa columna que no voy a admitir valores vacíos, que no voy a admitir valores en blanco, que no voy a admitir valores nulos. ¿Estamos? Profesor, otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. El DNI. El DNI sería char de 8. Así, not null. Campo DNI. Tipo de dato, char. Capacidad máxima, 8 dígitos. Restricción, not null. Profesor, el teléfono, ¿qué sería el teléfono? ¿Char o varchar? Yo te diría depende. ¿De qué depende, profesor? Si ese teléfono es para guardar números telefónicos celulares, la cantidad máxima de celulares, la cantidad máxima de dígitos, ¿no? En un celular son 9. Pero si es un teléfono fijo, el máximo son 7 dígitos. Y si estás en provincia, hasta 6 dígitos. Entonces, yo le pondría como capacidad máxima 9 más el 051 o el código 51. Le podría poner digamos, una capacidad máxima de 12 dígitos. Pero el tipo de dato sería un varchar. No le pongo char, es un varchar, ¿no? Porque si es fijo van a ser menos de 12 y si es celular son 9 más el código 051, ¿no? Código internacional, dependiendo, ¿no? Si es que esa información de repente este cliente es del extranjero, por decir, ¿no? Es un hotel, por decir, y quieren tener sus datos, sus números telefónicos de este cliente que los están visitando para tener de repente en algún momento más adelante poder contactarlos. Entonces, bueno, pongámosle a ese campo varchar de 12, donde la capacidad máxima de caracteres almacenar sea hasta 12 dígitos. Y para ese campo, el más apropiado, el tipo de dato más apropiado, es un varchar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, así, jóvenes, tenemos que configurar todos los tipos de datos de todas las entidades que tú vayas a crear. ¿Ok? Bien, otra observación. Atentos, por favor, atentos. ¿Ya? Este tema es importante. Si ustedes logran entender esta parte de la explicación, excelente, van a poder entender ya todo lo demás. Porque básicamente el curso de diseño de base de datos, su mismo nombre dice, diseño de base de datos. Es diseñar el conjunto de entidades, ¿no? Atributos que nosotros consideremos pues para un database, para una base de datos relacional. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos, jóvenes, la entidad tipo de documento de identidad, ¿no es cierto? Habíamos creado tipo de documento de identidad porque habíamos dicho que en esta entidad nosotros vamos a almacenar básicamente los diferentes documentos con los cuales se puede identificar un empleado, que va desde el documento nacional de identidad, que va desde el DNI, puede ser un carnet de extranjería, puede ser un número de pasaporte, puede ser un PTP, etc. Entonces, aquí yo voy a tener que cambiar su tipo de dato, configurar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de dato para cada uno de esos atributos?
Hay un detalle interesante que cuando tú configuras, mira, en el bin siempre aparece por defecto nulo. Significa que siempre van a venir valores nulos. Pero Rivera dirá, profesor, eso está mal. Claro que está mal. No debería de ser nulo, debería ser no nulo. Para no estar cambiando manualmente esto, te vas a ir a la opción que dice modelo, propiedades del modelo. Modelo, propiedades del modelo. Model properties. Y aquí haces clic. Y aquí vas a configurar lo siguiente. Por ejemplo, autor. Voy a poner mis datos. ¿Ya? Pongo acá mis datos. Digo, muy bien, yo soy el autor de este diagrama. Por lo tanto, pongo mis datos. Ya está. Nombre del modelo. Der. ¿Por qué der, profesor? Porque es el diagrama de entidad-relación. Ahora un detalle, todo esto lo estoy haciendo ¿en qué diagrama? ¿En el lógico o en el físico? Mira acá, en el físico. Estoy en el diagrama físico, ahí, ok. ¿Cómo se va a llamar? Así le voy a poner, proceso, guión bajo, contratación, guión bajo, personal. Proceso de contratación de personal, guión bajo, marcación, ¿no? Marcación, guión bajo, asistencia. Ya está, todo ese nombre. En definición, vacío, en notación, IE. Y acá hay una pestaña, mira, observa por favor, que se llama default. ¿Qué significa default? Valores por defecto. Entonces acá yo me doy cuenta que pues, los valores por defecto para aquellos campos que no son llaves primarias está como null. Y esto lo voy a cambiar poniéndole a ambos casos no. Voy a establecer el valor, la restricción de no admitir valores nulos, de no admitir valores vacíos en los distintos atributos, en los distintos campos de mis entidades. ¿Algo más? Nada más. ¿Qué le digo? Ok. Y listo. Ya está. Ahora simplemente tengo que configurar los tipos de datos y me voy a documento de identidad. Muy bien. Hago clic. Y aquí donde dice código de tipo de documento de identidad, pues este va a ser un char de 5. La descripción del documento no va a ser un char, sino un varchar. Y le voy a poner, exagerando, hasta 40 caracteres. Si te das cuenta, por defecto ya aparece establecido como valor predeterminado el no aceptar valores nulos, valores vacíos. Y ya está, ok, y listo. Clic en el botón ok, ya tengo configurado este otro tipo de datos. Entonces, te das cuenta, yo lo que estoy cambiando, lo que estoy configurando, lo voy a colocar en negrita para no equivocarme y saber, pues, que estas tres entidades ya fueron corregidas. Ahora, me voy a ir a la entidad distrito. En el caso del distrito, el código postal está como 18, y eso está mal. Vamos a poner 6, porque es 6 dígitos el código postal del distrito. En el caso del nombre del distrito, voy a utilizar el tipo de dato varchar, ¿sí? Y también le voy a poner hasta 40 caracteres. El valor predeterminado ya sabemos que es la restricción no null. Y en código de provincia no modifico nada. ¿Por qué? Porque basta con que tú modifiques, en este caso, el código, en el código tú le modifiques su tipo de dato, por defecto, la llave foránea, el FK, el foreign key, también se actualiza por defecto. Entonces, no hay, digamos, necesidad de cambiar el tipo de datos. Lo que sí podríamos verificar es que si aparece como null la llave foránea, pues le pongamos no null. Y listo. Ya tenemos configurado también los tipos de datos de, en este caso, la entidad, ¿sí? Distrito.
Ok. De esa misma manera, vamos ahora a continuar con otra entidad, por ejemplo, el área. Vámonos con el área. Y el área, su código va a ser, por decir, un char de 4. ¿Ya? Y el nombre de área va a ser un varchar de 40 también, exagerando, 40 dígitos como longitud. Y ahí está. Ahora vamos a proceder a cambiar, a manipular, también cambiar el tipo de dato para lo que es el cargo. Doble clic nada más en la entidad. Y aquí en código de cargo le vamos a poner un char de 5. Y en nombre de cargo le vamos a poner un varchar de, en este caso, nombre de cargo, le vamos a poner, voy a exagerar, ya voy a ponerle de repente hasta 50 caracteres como máximo. Profesor, ¿cuál es el criterio que usted utiliza para poner si es 40, 50? Es en función a una aproximación, ¿no? Inclusive hasta 40 dígitos podría decir que son más que suficientes. Y listo. Ya tengo también la otra entidad con sus tipos de datos. Si tú puedes observar acá, atención Vilca, atención también Rivera, yo acabo de cambiar código de cargo por char de 5. Y mira qué ha sucedido acá. Automáticamente también se ha modificado. Yo cambié aquí código de área char de 4 y también, mira, automáticamente en estos dos atributos se ha modificado el tipo de dato y también se ha modificado la longitud. ¿Se entiende? Entonces, si te das cuenta, esa es también la ventaja del Erwin, ¿no? El Erwin también actualiza automáticamente lo que viene a ser en este caso la, como se dice, longitud y el tipo de dato según lo que hayamos nosotros configurado en la otra entidad. Esta automáticamente se actualiza en la otra tabla, en la otra entidad con la cual está vinculada o relacionada. ¿Estamos? Ok, entonces estoy cambiando efectivamente los tipos de datos y ahora lo que voy a hacer es continuar con otra entidad. Por ejemplo, nacionalidad. Vamos con la nacionalidad. ¿Cuánto le voy a asignar al código de la nacionalidad? Char de 5 porque quiero guardar la palabra NAC. NAC 01, NAC 02, NAC 03, NAC 04. Y ahí tengo 3 dígitos más 2 son 5. Entonces va a ser un char de 5. Entonces acá digo, ok, vamos a cambiarlo, char de 5. En la descripción de la nacionalidad es básicamente, ¿no? Si es nacionalidad boliviana, ecuatoriana, chilena, peruana, venezolana, estadounidense. ¿Qué es eso? La nacionalidad. Entonces aquí también le voy a poner 40 caracteres como máximo. ¿Qué me parece? Estaría más que suficiente. ¿Ya? Ok, entonces ya tengo también ahí otra entidad más con sus atributos ya configurados, lo que viene a ser pues el tipo de dato. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Profe, ¿cómo hizo para cambiar el no null? Ah, ok, para que aparezca por defecto, de forma predeterminada. Sí. Ok, muy bien. Mira acá, modelo, propiedades del modelo. Modelo, propiedades del modelo. Pero, William, mira, William. Acuérdate que hay dos diagramas. ¿Dónde lo voy a hacer eso? Aquí, estando en el diagrama físico. Estando en el diagrama físico, te vas a modelo, propiedades del modelo. Y te vas a ir a la opción que dice
definición. Definición, no defaults, ¿ya? En la opción de defaults. Porque acuérdate que tiene varias fichas. Tiene general, definición, notación, defaults. Una vez que entras a propiedades del modelo, te vas a la pestaña que dice defaults, que significa defecto, valores por defecto, y ahí tú le pones no. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Gracias. Perfecto, muy bien. Ya, entonces, si te das cuenta, pues, William, esto es todo un proceso, ¿no, profesor? No, es todo un proceso. Sí, es todo un proceso. ¿Y sabes de dónde partes, William? De la identificación primero de la empresa. Tú tienes que saber cuál es tu empresa. Profe, ya sé, es una llantería. Perfecto. Ahora, la pregunta es, de esta llantería, ¿cuántos procesos quieres tú sistematizar? Profesor, ya los identifiqué, el proceso de compra, el proceso de ventas y el almacén. Perfecto, William. Y ahora la pregunta es, ¿ya has identificado esto? Lo que tienes en pantalla, ¿ya has identificado las entidades? Todavía, ok. ¿Qué te falta? Hacer levantamiento de información. Tú, William, tienes que saber qué datos se manejan en el proceso de compras para la adquisición de nuevas llantas, para el taller de autopartes. ¿Estamos? En el proceso de venta, ¿quién interviene? El cliente, ok. En el proceso de compra, el proveedor, ¿no? Porque se supone que tú como empresa vas a tener que adquirir las llantas a un proveedor. Entonces, habría que ver, preguntar al taller de autopartes si es que también necesitan información respecto pues, a los datos de su proveedor, datos de sus clientes, ¿no? También así como también de sus productos, ¿no? Sus pedidos, su facturación, su emisión de comprobantes de venta, etc. O sea, manejan un conjunto de información bastante importante. O sea, un proceso de negocio sistematizar, vas a encontrar bastante información, bastantes datos. Y de todo ese mar de información, mar de datos, tú vas a tener que analizar y aplicar esa técnica, el modelo de entidad-relación. Lo que vimos en las actividades anteriores, ¿no? El modelo de entidad-relación. Que es la clave, es la base para poder entender y representar todo el business process desde una manera adecuada, pertinente, porque ese modelo de entidad-relación en el futuro va a permitir la creación del database, de la base de datos. Entonces, es fundamental hacer este proceso. Y una vez que tú has elaborado tu diagrama de entidad-relación, pues habría que aplicar la técnica del proceso de normalización de datos y finalmente ya pues viene el tema de la creación del diagrama lógico físico y luego la implementación del database. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Voy ahora por la sede, doble clic, y aquí me dice cuánto va a ser el código de la sede. Yo le voy a poner, en este caso es un char de 5. Nombre de la sede, pues el nombre de la sede por defecto, le voy a poner que va a ser un bar chart también de 40. Profesor, el código postal, no, ya no lo cambies el código postal, porque como están relacionados, mira, automáticamente se han actualizado en una dependencia. Entonces queda como chart de 6. Como es una llave foránea, a él sí le tengo que decir que tiene que ser un foreign key, ¿no? Luego tenemos la dirección. En el caso de la dirección va a ser un varchar. Y esta dirección va a ser un varchar de 60. Luego viene el teléfono. Y el teléfono le vamos a poner un varchar de 12. ¿Correcto? Viene el email. El email también es variable, por lo tanto también va a ser un varchar. Y le voy a poner un varchar de 40. Y luego tenemos el estado de la sede, que es básicamente una situación en la cual la sede puede estar. Puede que la sede esté clausurada, puede que la sede esté en mantenimiento, puede que la sede esté en construcción, ¿por qué no? O finalmente haya sido ya habilitada. Entonces, como máximo le voy a poner 20 dígitos. Muy bien, acepto y ya está. Ya tengo la entidad con sus la entidad sede con sus respectivos atributos, con sus respectivos tipos de datos también asignados, ¿no? Y listo, ahí tengo ya esa primera parte, ¿ok?
Sigo mirando mi diagrama, sigo observando, sigo revisando qué otras entidades hay, mira, como para poder modificar sus tipos de datos, ¿no? Y en este caso, pues en tipo de afiliación, vamos a ponerle TAF, tipo de afiliación, y un correlativo. Entonces aquí le vamos a poner, puede ser en este caso un char de 5, ¿sí? Tranquilamente. Y en la descripción vamos a ponerle un bar char de 40 también. Ya ahí está. Entonces a este señor también lo cambio, le pongo en negrita. Y ahí está. Luego tenemos el tipo de contrato. Y en tipo de contrato también voy a modificar su tipo de dato. En este caso, el tipo de contrato, el tipo de dato va a ser, el tipo de contrato para este campo va a ser, por ejemplo, ¿no? Yo quiero guardar el valor TC, tipo de contrato, TC01, TC02. Ya, si es así, el valor que le quiero dar, pues sería un char de 4, no más. Descripción del contrato, esto sí puede ser incluso hasta un bar chart de 60, ¿ya? Porque van a hacer toda una descripción, probablemente, y listo. Voy a dejar de esa manera. Esto voy a moverlo un poquito para que pueda tener mayor amplitud. Y ahí está. Ahora voy a seguir revisando qué otras entidades más puedo modificar. Por aquí tengo el turno. Entonces voy a modificar el turno. Doble clic. Código del turno, pues es un char de 3 porque voy a guardar el valor T01, T02, ¿no? Entonces, 3 dígitos es más que suficiente. Con respecto a la descripción del turno, este va a ser un varchar. Y en descripción del turno, pues hace referencia si es mañana, si es turno tarde. Entonces, ahí pues nos damos cuenta que eso no llega pero ni a 20 dígitos, ¿no? Entonces, le voy a poner 10. 10 creo que es lo más sensato ponerle. Y ahí está. Ya tengo asignado su tipo de dato. En este caso es un varchar de 10. ¿Sí? Muy bien, entonces ya te das cuenta que ya tenemos casi todas las entidades, solamente nos falta la marcación, el empleado, el contrato, el horario y en este caso el usuario de empleado, ¿no? Que también falta modificar sus tipos de datos. Muy bien, entonces voy ahora a configurar el tipo de dato para el empleado, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos tipos de datos para la entidad de empleado? Ok. Entonces aquí digo empleado, código de empleado, muy bien, le vamos a poner un char, que sea un char de 5. Su código va a ser E de empleado, E001, E002, etcétera, ¿ya? Apellido paterno, sí, eso es un varchar. Y le voy a poner 30 caracteres, en el mejor de los casos. De repente es mucho, puede que sea mucho, pero le vamos a poner así 30. ¿Ya? En el caso de los nombres, también es un varchar. Y aquí también le voy a poner varchar de 30. Fecha de nacimiento. Ok, en la fecha de nacimiento, el tipo de dato que pueden ustedes usar no es un date time, porque date es fecha y time es tiempo, o sea, fecha y hora, y en realidad no conviene ponerle fecha y hora como valor almacenado. Entonces simplemente lo voy a dejar como date, nada más.
En el caso del sexo, pues este va a ser un char de 1, voy a guardar un dígito. En el estado civil, también un dígito. Número de hijos va a ser un entero, valor numérico entero. Luego viene código de la nacionalidad, ya eso no lo toco porque ya se actualizó en la llave primaria, tampoco toco el documento de identidad porque ya se actualizó. En número de documento de identidad sí lo voy a modificar y le voy a poner varchar de 15. ¿Qué significa, profesor, número de documento de identidad? Significa la cantidad de dígitos que voy a almacenar del número de documento, ¿no? Si es pasaporte, si es carne de extranjería, si es PTP, entonces yo tengo que guardar el número, todo ese código que se le asigna, lo tengo que almacenar ahí. Código postal no lo modifico porque ya se modificó acá, o sea que no habría necesidad. Dirección, en este caso vamos a indicarle su tipo de dato, va a ser un varchar. Le voy a poner 60, exagerando un poco. Teléfono, varchar de 12. Email, varchar también en este caso de 40. Profesor, y la foto, ya, escúchame, ¿eh? Atención todos. La foto es el único atributo que sí va a admitir valores nulos. Es el único atributo que sí va a admitir valores en blanco, valores vacíos. Y el tipo de dato de una foto va a ser image. En SQL existe lo que se llama el tipo de dato image, que no es otra cosa que una imagen, porque la imagen tiene que ser almacenada en la base de datos y tiene que ser leída como si fuera un archivo binario. Ya, no sé si han visto algoritmos, existen los archivos binarios que están conformados por ceros y unos y que generalmente pues es lo que representa una imagen, ¿no? Un dato de esa naturaleza. Por acá también tengo la huella digital. La huella digital también va a ser un image. Profesor, ¿en la huella digital null o no null? No null. Sí o sí tiene que registrar el empleado su huella dactilar. Pero la fotografía lo puede después actualizar. Ahí sí puedo decirle null. ¿Correcto? Luego tenemos el estado del empleado. Y este va a ser un varchar de 20 y listo. Ok. Y ya tendrían todos los tipos de datos configurados. Ahí está. De esa manera. ¿Te das cuenta? Verificas que todo esté ok, no te falte nada. Aparentemente está bien. Y listo. Entonces ahora sí lo puedo poner en negrita para darme cuenta de que efectivamente mi entidad pues está corregida. Muy bien, ahora voy a pasar a lo que es el contrato del personal. Atención. Número de contrato, voy a ponerle entero. ¿Sí? Porque en una empresa, ¿cuántos contratos no habrán? Así que entero, llave primaria incluso. El código del empleado, sabemos que el COD es un char de 5. El código de tipo de contrato por defecto también se ha actualizado porque también lo hemos actualizado. Lo mismo con tipo de afiliación, lo mismo con la sede, lo mismo con el área, lo mismo con el cargo, código de cargo. La firma, en este caso, del contrato está como, acá tengo el otro campo, se llama fecha. Firma contrato significa fecha de firma de contrato. La fecha, profesor, de la firma de contrato, ¿qué tipo de dato sería? ¿Date o date time? Podría ser date, ya, porque se supone que un date almacena día, mes y año, pero si le ponemos date time, almacenaría aparentemente también la hora en la cual él está firmando el contrato. Pero eso ya es relativo, depende del negocio, ¿no? Por eso yo te decía, Rivera, que
había un tema importante cuando uno hace un sistema de información, que tiene que ver básicamente con el requerimiento de los usuarios, qué es lo que el usuario requiere. ¿Estamos? Yo le voy a poner hipotéticamente, ¿no? De forma representativa, que sea solamente de acá también igual. Y ahí está. Luego tenemos el sueldo, y en el caso del sueldo, pues son valores numéricos. Yo le voy a poner como un numeric, y este numeric va a ser 10,2. Profesor, ¿qué es eso de numérico 10,2? Significa que 10 es la longitud máxima de caracteres, ¿no? Que puedes tener, el número, digamos, máximo de dígitos que puedes tener en un campo, que son 10 dígitos, de los cuales 2 van a ser decimales. ¿Estamos? Entonces, bueno, se le va a asignar un numérico, un tipo de numérico 10,2. El estado del contrato va a ser un varchar también de 20 dígitos. Ok, y listo. Ya tenemos una siguiente entidad, ¿no? Muy bien. Ahora voy a proceder a modificar los datos, los tipos de datos del horario laboral. Entonces aquí modifico y digo lo siguiente. Código de horario me dice, ¿no? ¿Cuál es el código del horario que estoy asignando? Voy a ponerle, exagerando, un char de 6. El número de contrato sigue siendo entero, solo que lo cambio a null, porque cuando tú pones en Model Properties not null, es por defecto que todos van a ser nulos. Pero siempre cuando haces una relación de llave primaria y llave foránea, la llave foránea termina colocándose como si fuera un not null. ¿Ya? Y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Si las llaves foráneas están a veces como null, tú lo cambias, lo actualizas a no null. Ok, código de turno no lo toco, porque sabemos que son 3 dígitos. Ya se cambió acá, mira, la llave primaria, por lo tanto no lo cambio. Frecuencia del día, se refiere si es mañana, tarde, no es mañana, tarde, noche. Frecuencia del día se refiere si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, no confundir. En el turno va mañana, tarde. Aquí es la frecuencia del día, o sea, el día de la semana en el cual va a trabajar. Y si yo digo lunes, martes, miércoles, no llega pero ni a 10 dígitos, me parece, ¿no? Por ejemplo, domingo, D-O-M-I-N-G-O, ¿no? Sábado. Entonces, creo que varchar de 10 es suficiente. Profesor, luego viene la hora de ingreso programado. Sí, existe el tipo de dato, en este caso, time, hora, y podría manejarlo como un timestamp, podría ser, ¿ya? Pero yo prefiero trabajarlo como un char, como si fuera una cadena, ¿ya? Y le voy a poner char de 5 para guardar 2 dígitos de la hora, más los 2 puntitos que van en el centro, y luego los 2 dígitos de los minutos, ¿no? De esa manera tendría hora y minuto, ¿ya? Profesor, ¿también necesita los segundos? No creo que los segundos se necesiten. Yo creo que la hora y el minuto y es suficiente. Entonces, acá también le voy a poner char de 5. Y todos, claro está, como si fueran atributos, ¿no? Que no admiten valores nulos. Pero aquí, profesor, esta llave es foránea, ¿no? Código de turno. Sí es llave foránea, pero tiene que estar como no. Que no admita valores nulos. Si puedes observar, te das cuenta de que efectivamente ya se modificó. Mira, ya está. Ahí está. Correcto. Y tenemos por acá la entidad usuario.
usuario de empleado, también lo vamos a modificar. El código del usuario, en este caso, vamos a ponerle como si fuera es un char en realidad, un tipo de dato char, ¿sí? Y aquí le voy a poner un char de 6, ¿sí? Código de usuario, char de 6. El password, que es la contraseña, va a ser un varchar de 20 dígitos como máximo. Y luego está el estado de usuario, que va a ser también un varchar de 20. Y ya está, ya tengo configurado los tipos de datos. Ahora, me faltaría, mira, finalmente, la marcación de la asistencia. La marcación de la asistencia, observa, le voy a poner, también le voy a cambiar sus tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, el código de la marcación, yo te sugiero que sea un entero, ya, que sea un entero. Podría ponerle incluso asignado el tipo de dato identity, podría ser un identity, ya, y que sea, pues, empiece de 1, ¿no? De 1 en 1, un identity, ¿no? Significa que el identity hace que se autoincremente de 1 en 1, una marcación. Cada marcación, ¿no? Marcación número 1, número 2, número 3, etc. ¿Puedo asignarle el identity? Sí, puedes asignar el identity, o simplemente dejarlo como entero. Eso ya lo dejo a tu criterio. El código del empleado lo dejo como char de 5, pero no null. La fecha de la asistencia, esto sí me interesa que sea un date time, ya, fecha en la cual está asistiendo. ¿Tiene que ser un date time? Sí, podríamos ponerle que sea en este caso un date time, que guarde la fecha y la hora de la primera marcación, ¿ya? Y aquí sí lo manejo como un chat de 5, como si fuera cadena, ¿ya? Y lo mismo para lo demás. Acá también igual, char de 5, char de 5. Minutos de tardanza, también char de 5 para saber cuántos minutos en horas, ¿no? Tanto en horas y minutos han llegado tarde. Las horas extras, acá sí tengo un detalle, porque en el caso de las horas extras va a depender también de la empresa, ¿no? Si quieren guardar, por ejemplo, hora fraccionada, por decir, no tiene una hora con 15 minutos, una hora con 20 minutos, o es que quieren guardar solamente el entero, ¿no? Una hora. Por decir, si su hora de salida del trabajador es a las 6 y él va a marcar 6 y 20, en teoría estaría acumulando 20 minutos. Pero hay que preguntarle a la lógica del negocio, al proceso de negocio comercial, a la gerencia, si es que lo quieren trabajar así o si es que las horas extras, como algunas empresas dicen, no, yo te pago horas extras siempre y cuando tú completas 60 minutos. Si tú en el mes tienes 40 minutos, 35 minutos, no sé, 50 minutos, no te pago. Tienes que pasar, ser mayor o igual a 60 minutos para pagarte una hora extra de trabajo. Sí, eso está bien porque a veces el empleado, si el sistema lo programamos de esa manera, el empleado va a marcar, por decir, en un supuesto, ¿no? Va a marcar, si él sale a las 6 de la tarde, va a marcar todos los días 6 y cuarto, 6 y cuarto. Y si el sistema considera esos 15 minutos, pues cada día va a acumular 15, 15, 15, 15 y en el mes pues va a cobrar. Y eso también va a depender de la política de la empresa. Por eso es importante que ustedes cuando van a hacer un proyecto investiguen sobre la empresa. Verifiquen cómo es el proceso, realmente se trabaja así, así lo trabajan, cómo lo trabajan. Es importante que eso ustedes lo tengan muy claro. ¿Ya? Yo le voy a poner char de 5 porque quiero guardar hora y minuto, pero al final se le va a pagar solamente hora. Claro, yo tendría que programarlo en el sistema, validarlo para que solamente se le pague la hora completa y no los minutos, no la fracción. El estado de la asistencia, pues esto va a ser un varchar de 20 dígitos. Y la observación de lo que es el estado de la marcación, yo le voy a poner exagerando, voy a exagerar aquí. Voy a ponerle un varchar, mira, de 200 caracteres. ¿Puede ser? Sí, puede ser hasta 200 caracteres. Si tú ves que es una observación bien extensa, que tú veas que sobrepasa Rivera, sobrepasa los 255 dígitos para ese campo, el tipo de dato que te conviene es el tipo de dato text,
está por acá, ¿no? Este de acá. El tipo de dato text tiene tiene en este caso la intención de almacenar hasta más de 255 dígitos. Si tú ves que tienes más de 255 dígitos o caracteres a almacenar en ese campo, lo mejor es que lo guardes como un texto. Si tú dices, no, profesor, porque en realidad es un texto que no va a llegar pero ni a 100 dígitos, ok, entonces pone varchar. Yo exagerando le voy a poner 200 caracteres. No creo que nadie escriba 200 dígitos en un campo de esta naturaleza, pero voy a dejarlo así. Profe, Ok. horas extras, ¿cómo le puso? En horas extras lo trabajé como char de 5, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que se guarde el formato hora y minuto. ¿Ya? Lo voy a escribir en el chat, mira, para que tú lo tengas en cuenta. Dame un minuto, espérate, ya. Esto, ahí está bien. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Claro, porque de repente en el mes yo quiero que se guarde así, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la hora de ingreso, profesor, ¿cómo debería de almacenarse el dato? Así, por decirlo. Hora de ingreso llegó 8:15, así quiero que se guarde. Hora, 2 puntos y los minutos. Ahí, ¿cuántos dígitos hay? 5. Por lo tanto, es un chave. Profesor, los minutos de tardanza, ya en todo el mes, él va a sumar, ¿no? Porque ahí, en esa marcación, mira, en esa marcación de ese día, ¿sí? Para ese día, su hora de ingreso es 8:15. Su hora de salida, yo digo que ese día, por ejemplo, marcó su hora de salida de refrigerio a la 1 en punto, o sea, a las 3 en punto. Ya está. Y su hora de ingreso de refrigerio se supone que es a las 2, pero él marcó 13:55, o sea, 5 minutos antes. Perfecto. Y luego viene su hora de salida real de la empresa, y él sale a las 6 de la tarde. Pero ese día él se fue a las 19 horas con 15 minutos. Entonces, si su hora era hasta las 6 de la tarde, a las 19:15, estamos hablando 7:15, significa que ya tiene una hora extra. ¿Sí o no? ¿No es cierto? En teoría, ¿no? Pero si vemos el orden de los campos, el primer dato es hora de ingreso real, el segundo dato viene a ser la hora de salida del refrigerio, luego viene la hora de ingreso del refrigerio y luego viene la hora, en este caso, de salida real. Si hablamos de minutos de tardanza, considerando que él marcó 8:15 y su hora de ingreso es a las 8, en teoría, en el sistema debería guardarse así, 00:15. Significa que eso es su minuto de tardanza. Él tiene 15 minutos de tardanza, ¿ya? Y como horas extras, la siguiente columna, el dato a almacenarse sería así, 0,1:2.15. Significa que ya tiene una hora con 15 minutos acumulados. Yo guardo toda esa información, pero cuando le hagan el pago de horas extras, es donde yo tengo que preguntar al gerente, ¿cómo le van a pagar? ¿Le van a pagar solamente considerando la hora, sin considerar los minutos adicionales? Si él me dice, sí, solamente pagamos hora completa, significa que los minutos adicionales no los considero. Pero sí los almacenó para tener un registro, un detalle, ¿no? Y a qué hora marcó tal día, a qué hora salió y cuánto eso, ¿no?, acumula, ¿no? Salvo que el gerente me diga, no, solamente vamos a pagarle, digamos, horas enteras. Entonces ya no le pondría char de 5, le pondría simplemente un int entero. Como te digo, depende ya de la lógica del business process, depende de cómo es que maneja esa empresa ese proceso, cómo es que manejan esos datos. Porque en una actividad de negocio, en un proceso de negocio también se manejan tipos de datos, hay que también tener pendiente eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí, ¿estamos claros? William. Está claro, profe. Claro como el agua. Ok, bueno. Bien, jóvenes, entonces, eso sería todo con respecto a la actividad de aprendizaje número 6. Hemos continuado con la explicación de lo que representa, pues, el tipo, ¿no?, los tipos de datos, lo que era Edwin Data Modeler. Y creo yo que era importante continuar con el mismo ejemplo porque ya habíamos hecho un modelamiento previo, teníamos ya todas las entidades y solamente estaba pendiente, pues, la asignación de los tipos de datos en el diagrama de entidad-relación.
Pero esto, jóvenes, no termina aquí, porque la idea de que nosotros hagamos todo esto en Erwin es básicamente con la intención de que estas entidades luego me permitan generar pues la base de datos mediante código. Profesor, ¿significa que Erwin Data Modeler me va a generar el script de la base de datos? ¿Me va a generar el código fuente, la programación, el algoritmo del database? Y la respuesta es sí. Erwin también te permite generar todo el script, toda la programación. Por eso que este paso, jóvenes, es importante que ustedes lo hagan bien, que no se equivoquen, porque si lo hacen bien, todo lo que has hecho por diseño, él te va a generar todo el código. Te va a decir, toma, este es el script completo, para que tú simplemente vayas a SQL Server, lo ejecutas y listo. Ya tienes la base de datos hecha, realizada, implementada, sin codificar, sin programar. Esa es la razón de ser de que uno hace un modelo, un diagrama, ¿no? A veces los estudiantes dicen, profesor, tal profesor me enseñó base de datos, ¿ya? Y ya hice mi modelamiento de base de datos. Perfecto, le digo, entonces haz la base de datos. ¿Cómo? Y le digo, pero genera el código, pues. ¿Cómo que genera el código? ¿Cómo hago eso? Le digo, es que en Erwin hay una herramienta y opción que se llama ingeniería directa. Y mediante esa técnica de ingeniería directa, tú puedes generar toda la programación de la base de datos, digo, sin la necesidad que tú estés programando en SQL. Entonces, sí, Erwin tiene esa opción, ¿no? Te da esa opción de que puedas tú implementar la base de datos, pero tienes que tener en cuenta que todo lo que has hecho esté ok, que no te equivoques en ningún tipo de dato. Generalmente mi recomendación es observa de que las llaves foráneas no la cambies, no cambies el tipo de dato, basta que tú modifiques en la llave primaria y por defecto se actualiza la llave foránea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay necesidad de estar pues volviendo a actualizar. No, porque simplemente el propio software, ni bien cambias acá, se actualiza la llave foránea. Así que no hay necesidad de que la vuelvas a modificar. ¿Ya? Claro, modifiquen siempre, ¿no? Las entidades, el tipo de datos de la llave primaria, luego los demás datos, pero no toquen las foráneas, esas se actualizan solas. Hay estudiantes que cambian la llave foránea y después vuelven a modificar acá. Si acá dice char de 4 y acá yo lo dejo como char de 2 y genero el código, lo llevo a SQL, lo ejecuto, error. Profesor, me salió error. Porque está mal, ¿eh? ¿Pero qué está mal? Ah, ¿no será que de repente no es el mismo tipo de dato? Y si no es el mismo tipo de dato, no hace el enlace, no hace el match. Ten cuidado con eso, ¿ya? Sobre todo cuando tengas que relacionar pues las tablas, ¿no? En SQL Server, ¿ya? Mucho cuidado con ese detalle, esa observación. Y listo, ahí tenemos nuestro diagrama, ¿sí? Un poquito para que podamos tener toda la visión ya completa de este diagramita, ¿no? Con sus tipos de datos. Ya está, ya lo tenemos listo, hecho para que en la siguiente sesión probablemente ya cuando entremos al tema de SQL Server podemos reutilizar este mismo ejemplo y llevarlo al gestor de base de datos. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Es un tema sencillo en realidad. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima actividad de aprendizaje. Gracias por su tiempo. Nos vemos, cuídense. Chau.